Mao85 dice, hola, ¿cómo entender a Gadú de la masonería, el gran arquitecto del universo del que hablan los masonetes? Eh, Habría que entender que el primer ser, ese que llamamos Dios, es la fuente de toda la sustancia. Así que no es el factor que está dándole forma a lo manifestado. Y así como existe un primer ser, también existe un último ser. Que ahí entra a complicarse un poquito el asunto por la naturaleza del tiempo, que es continuo, y si bien Dios es el primer ser y por ende sería el más antiguo, por ser el más grande, la luz se demora mucho más en actuar en el nivel en donde él existe, entonces se produce una dilatación del tiempo que lleva a que Dios sea el ser más joven de la manifestación, porque todos los demás seres tienen un tiempo mucho más rápido que el de él. Y a la misma vez, el último ser, que sería el ser más nuevo, como viven en el pasado, es el más viejo, que es algo muy, es una dicotomía muy extraña que tiene la naturaleza del tiempo. Entonces, ese último ser sería un agujero negro, el más poderoso de toda la manifestación, pero al mismo tiempo el más pequeño, entonces existe en el nivel más chiquitito de toda la escala. Y ese sol negro sería la fuente de todo el magnetismo. Las sustancias magnéticas se encapsulan a las sustancias radiantes, generando esferitas que terminan uniéndose, generando formas y universos más grandes. Entonces, el sol negro sería el arquitecto al que adoran los masones. Fabián Barrientos pregunta, ¿los masones son adoradores de Lucifer? Eventualmente llegan a eso. Primero te presentan el tema de las dos torres, el blanco y el negro, y supuestamente te dan a elegir si vas por el sendero izquierdo o el sendero derecho, satanismo o el sendero del águila. Cuando vas avanzando, después te presentan una tercera columna, y esa tercera columna te la presentan como el sendero medio, y después te presentan una cuarta columna que es el luferanismo, y te lo arman de tal forma que hace parecer al luferanismo una cosa muy atractiva. En el libro Moral y Dogma de Albert Pike, que es básicamente la Biblia de los masones, en 3 ocasiones menciona esto de que la realidad de la masonería es la adoración a Lucifer. Que habría que entender que Lucifer es un personaje inventado, porque Eósforos, todo partiría con el griego, con un concepto griego que era Eósforos y Tenibris, que se refería al intelecto y al instinto. Y cuando los griegos traducen los textos de la Biblia, se encuentran con el personaje de Luzbel, el arcángel Samael, que le decían Luz Bella, porque era el que representaba el amor de lo femenino, el que más se parecía a Miguel, el amor de madre. Y se enferma de ambición y arma una rebelión y bla bla. Los griegos ya estaban contaminados con el cuento de la pobre Sofía. Pitágoras fue satanista, fue del sendero izquierdo y les llegó con ese cuento. Entonces, cuando pillaron el personaje de Luzbel, creyeron que se estaba enfrentando al demiurgo y reemplazaron y mezclaron a Eósforos, que en esos tiempos ya era Luxferre para los romanos, y mezclaron a Luxferre con Luzbel y surgió el personaje de Lucifer. Valky dice: los dioses antiguos, egipcios, nórdicos, romanos, Jehová, piden sacrificios humanos y guerreros. Sí, las deidades son siempre demonios o caídos. El primer ser no necesita tu adoración, ni necesita muerte, ni nada de eso. Es la fuente de toda la vida. En el caso de los dioses egipcios, al principio eran hermanos mayores, gente que vino a ayudar después del desastre de Atlántida, los que construyeron las pirámides para rearmar la red de conciencia humana. Los Hathor le llamaban los egipcios, y hace 12.500 años llegó una segunda camada Anunnaki, que serían los dioses de los que sabemos, Ra, Isis, Horus, Osiris. Pero antes de eso había otro panteón de dioses, estaba Mat, estaba Sekhmet, estaba Pat, que son los verdaderos dioses egipcios. Los dioses nórdicos serían los Anunnakis. La titanomaquia
la guerra de los gigantes contra los nuevos dioses sería básicamente los Nefelim de Hiperbórea contra los Anunnakis. Que esos dioses después fueron heredados por los romanos y por los griegos. Jehová sería el líder de los hiperbóreos, el líder de los Elohims, el padre de los Nefelims, que sería un caído, se sumó a la rebelión de Lucifer, del haz lo que quieras, y perdió la guerra contra los reptiles, y pasó el tiempo y aprovechó una ocasión que halló un pelagato con ciertas habilidades telepáticas y mucha ambición, y hizo un pacto con él y le dijo: tómame como tu único Dios y te daré poder y potestad sobre estas tierras. Y el pelotudo de Abraham lo hizo, y a partir de eso generó varias religiones más monoteístas en donde solo lo adoren a él, para que todos los días muera gente en su nombre, que tiene que ver con que cuando los caídos caen a nuestro infierno, pues ese no era su lugar, y los demonios los comenzaron a atacar y tuvieron una guerra, los demonios con los caídos. Y como estaban haciendo guerra, estaban generando esas frecuencias de la belicosidad, de la destrucción, y eso le sirvió mucho a un demonio que se llama Apolión, el arconte de la destrucción. Y como eran tan destructivos los caídos, les puso su alita de murciélago encima y los protegió. Les permitió crear una ciudad en el bajo astral que conocemos como el Shambhala. Y ahí viven los caídos, que hasta el día de hoy siguen siendo alimentados con mantras por los monjes del Tíbet, los monjes de Nepal, que Nepal viene de Nefal, que significa caer, que es el mismo origen de la palabra Nefelim, que son palabras del sánscrito, porque muchos de ellos huyeron para allá aprovechando que allá estaba la Kundalini del planeta, sabiendo que no los podían atacar sin correr el riesgo de que nuestro planeta perdiera la capacidad de tener vida. Entonces se fueron a esconder allá. Valky dice: y poco se habla del Dios bondadoso Salvador. A lo que llamamos Dios es el primer ser, y a través de su espíritu se transmuta el vacío en sustancia, así que Él es la fuente de toda la sustancia, de la manifestación. Y la oscuridad es la fuente de todo el magnetismo. Entonces el latido, que es la conciencia, es gracias a la luz y la oscuridad. Gracias a los dos existe la conciencia. Los del Sendero Medio le vamos al orden divino, a lo que está por encima del primer ser y del sol negro, lo que permite que existan los dos al mismo tiempo. Cuando se hizo la traducción de la Biblia del italiano al inglés, con la Biblia del Rey George, la primera imprenta, Gutenberg y todo ese cuento, hubo un concepto que borraron de la Biblia, que era il separatio, obviamente en italiano, que significaba lo separado. Ellos hablaban de una entidad, de una cosa, de algo que era superior a Dios y al diablo, porque permitía que los dos existieran al mismo tiempo. El orden divino, los principios que permiten que todo exista. Fabián Barrientos dice: usted me dijo que los seres que visitaron de la 5D, o sea, ¿es posible que yo venga de la 5D? Técnicamente hablando, estamos en todos los tiempos simultáneamente, versiones de nosotros en el tiempo. En la 5D estaría lo que entendemos como el alto ser, nuestra versión futura. Y los amigos de tu versión futura quizás vinieron a visitarte porque tenían pactado algún tipo de contacto para ayudarte a ti a irte por ese camino y llegar a ser ese ser de quinta densidad en el futuro. Que hay que, si la distancia temporal entre la 3D y la 4D son 600 millones de años, de la 4D a la 5 tendrían que ser 8 veces más tiempo, así que para llegar a ser tenemos mucho tiempo. Shaor dice: cada espiritualidad es diferente. No, la espiritualidad es una sola. Es la práctica de vivir en comunión con nuestro espíritu, lo que nos lleva a la comunión con el alma, lo que lleva a poder ser lo que realmente eres. Lo que sí es diferente es la frecuencia, el color, el aroma que predomina en cada alma.
Cada uno de nosotros ha llegado a hacer algo en particular a lo largo de muchas, muchas encarnaciones. Yo en mi caso, por ejemplo, mi aura es muy celeste. Tengo mucho de la idea de compartir y intercambiar información, que es propia de los enseñantes y los comunicadores. Entonces la espiritualidad no es diferente, sino que la función que tenemos dentro del organismo vivo, que es el ser, que es la humanidad, es diferente. En sueños vi que eran luminosos y me dijeron que eran de la novena dimensión. Los sentí muy cercanos. Ya. Hay un tema sobre los números en las densidades del universo, en que puedes verlas del 1 al 13 o puedes verlas con números negativos entre medio, del 1 al 7 y con números del menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, más 4, más 5, más 6. Y así, yo prefiero esa mecánica porque queda mucho más claro cuáles niveles son oscuros, en qué momento se divide el alto astral con el bajo astral. Pero los de afuera suelen hablar usando el 13. Entonces, para llegar al 9, tendríamos la menos 1, la 1, la menos 2, la 2, la menos 3, la 3, la menos 4, la 4, la más 4. Y te queda la quinta D como... Y te queda... En la quinta D te queda como la novena D. Así que, claro, te están diciendo que vienen de la quinta. Lo que nosotros llamamos la quinta densidad. Porque nosotros las contamos del 1 al 7. Y al lado desde el 1 hasta el 3 están las formas de la antimateria. La menos 1, la menos 2, la menos 3. Al medio es una trinidad. Está la menos 4, la 4 y la más 4. Pero ellos la cuentan como una sola. Y después está la 5, la 6 y la 7. Pero al lado de la 5 y la 6 está la más 5, la más 6 y la más 7. Cuando el niño peleaba con el demonio en los sueños, despertaba en el suelo, mis padres tenían que rezarme. Es muy normal que la gente que tiene dones especiales en su alma sean atacados por los demonios desde niños, porque tratan de pasarte para el bando de ellos o robarte el don. Si supiéramos eso de manera popular, pues podríamos hacer algo, pero el cubo negro de Saturno, los adoradores de eso, se jactan de que nos tienen viviendo bajo preceptos que nos limitan a nosotros mismos, encerrados en cúbitos negros de nuestra propia autolimitación. Shaor dice, el alma de un león, de un lobo, de una oveja, de un pez, de un ave, no son lo mismo. De hecho, sí. Todas las almas son exactamente lo mismo, son como castillos transparentes y que cada ser va colonizando y pintando de claro o de oscuro cada nivel. Y los animales tienen menor acceso llegan a menos pisos. Nosotros como seres humanos tenemos por defecto los primeros 6 pisos. Y podríamos, sí o no, llegar al séptimo, tener una conexión con lo divino, sí o no. Pero de ahí para abajo los demás animales tienen acceso hasta menos pisos que nosotros. Una piedra tiene acceso al primer piso, las plantas llegan hasta el segundo y el primero. Un animal que se puede reconocer a sí mismo, los primeros 3. Los animales que viven en comunidad, los que viven dentro de un orden, como los leones, como las ovejas, como los lobos, estarían en el 4.º nivel de la conciencia. Nosotros estamos en el 5.º porque tenemos una enorme cantidad de herramientas de la comunicación. Como también los otros animales que tienen herramientas de la comunicación también están en 5.º. Nosotros tenemos el 6.º nivel, que la mayoría de los demás animales no tienen.